Hola de nuevo, ya estamos en el vídeo dedicado al dios Dioniso, que por cierto vamos a aclarar desde ya, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que el nombre del dios es Dioniso, no es Dionisio, que se oye mucho. Dionisio es un nombre de persona normal y Dioniso es el nombre del dios. También se le llama mucho Dionisos, pero eso no es más que la pronunciación griega. Entonces, en español propiamente, el dios se llama Dioniso, llana y sin la i de sio, Dioniso. Vale, entonces, Dioniso, como posiblemente sepa todo el mundo, que por cierto también se le llamaba Baco, tanto en la mitología romana como en la mitología griega, tenía estos dos nombres, Baco y Dioniso, pues era el dios del vino, inspirador de la locura ritual y el éxtasis. También era conocido como el libertador, ya que, bueno, como también todo el mundo sabe, el alcohol en general y el vino en particular en el mundo griego, pues te liberaba de las penas, de las aflicciones, etc. Y de hecho, bueno, hay un texto de las Bacantes de Eurípides, que luego mencionaremos, por cierto, en el que, bueno, se menciona todo esto del dios del vino, que como el vino pues libera a las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las que los romanos, aparte de Dioniso y de Baco, lo llamaban Liber. De alguna forma también se convirtió en el patrón de la agricultura, ya que el vino, como sabemos, se crea a partir de la uva, del fruto de la vid o de la viña. Entonces esto pues está muy relacionado lógicamente con la agricultura y también con el teatro. La verdad no tengo muy claro por qué del teatro, pero parece que sí. Luego tenemos que sus orígenes de culto son desconocidos, es decir, no se sabe muy bien cuándo, dónde, cómo, por qué se empezó a rendir culto a Dioniso y de hecho esta es una de las razones por las que siempre se lo ha considerado un dios extranjero. Esto luego en el mito se refleja de varias formas, lo veremos. Y como creo que también sabemos, en general la gente, Dioniso tenía un séquito formado principalmente por las ménades, es decir, literalmente algo así como las locas, las enloquecidas, que también son conocidas como bacantes, es decir, las seguidoras de Baco. Y este séquito era conocido así en general como el tiaso. La etimología de Dioniso, una vez más, pues no está muy clara, pero desde siempre se ha considerado que la primera parte, dio, tiene que ver con Zeus. Dios es el genitivo de Zeus. Es casualidad, totalmente casualidad, que el genitivo de Zeus, Dios, sea igual que el español Dios, que significa Dios. Entonces eso es totalmente casualidad. Y luego se sabe o se cree que la parte de Niso es de origen no griego. Esto es una de las cosas que apoyan todo esto de que ya los propios griegos consideraran que Dioniso no era un dios propiamente del panteón griego, es decir, no era originario del panteón griego. Pero los autores griegos, por supuesto, que tenían mucho tiempo para este tipo de disquisiciones, pues ellos contaban que esto de Niso tiene que ver con una ninfa que se llamaba Nisa, y que esta ninfa lo crió y que además lo hizo inmortal. Entonces, pues en honor a esta Nisa, pues viene esta parte de Niso de Dioniso. En fin, aquí vemos una representación muy antigua, muy arcaica otra vez, en la que vemos a Dioniso con su corona de vid y con esta copa de doble asa, donde él, por supuesto, se bebía el vino, que era básicamente lo que estaba todo el día haciendo. Ahora vamos ya un poquito con la biografía de Dioniso, bastante interesante, por cierto, bastante movidita, ajetreada. Entonces, Dioniso era hijo de Zeus, como no, y de Sémele. Sémele era una mortal, entonces, pues claro, cuando hay una mortal de por medio que es amante de Zeus, pues va a pasar algo malo con la mortal. Entonces, Hera siempre se entera de todo y por eso tuvo Dioniso un nacimiento inusual, ya que, bueno, Hera, cuando se enteró de que Sémele estaba embarazada de Zeus, pues se convirtió o se transformó en vieja y se fue a la tierra y pues estuvo hablando con Sémele, no sé qué, estuvo embaucándola
para decirle, oye, ¿de quién estás embarazada?, etcétera. Y Semele le dijo, bueno, pues estoy embarazada, no se lo digas a nadie, pero estoy embarazada de nada más y nada menos que Zeus. Entonces Hera, disfrazada de vieja, le dijo, sí, hombre, de Zeus, no, eso es, te la has creído, ¿no? Te la han metido doblada, y nunca mejor dicho, ¿no? Esa persona, ese hombre, no era Zeus, era simplemente un tío que, diciendo que era Zeus, pues te ha engañado y te ha dejado embarazada. Entonces, claro, ya Semele estaba con la paranoia, la hizo dudar y, claro, Semele en el siguiente encuentro con Zeus le dijo, oye, para demostrarme que eres Zeus, muéstrate en todo tu esplendor. Entonces, pues claro, Zeus, allí muy machote, pues apareció con truenos, relámpagos, rayos y, claro, Semele, siendo una mortal, pues ante todos estos rayos, pues acabó carbonizada. Entonces, pues claro, es lo normal, ¿no? Zeus, pues claro, se dio cuenta de, básicamente dice, vaya cagada, ¿no? Además, he matado a mi amante y el feto está ahí en el suelo, no sé qué, pero bueno, parece que todavía está vivo. Total, que Zeus cogió el feto de Dioniso y se lo implantó en el muslo para, bueno, una especie de incubadora que era el muslo. Entonces, esto del muslo, si lo pensamos un poquito, no es otra cosa que un eufemismo de que se lo implantó muy cerca de los genitales, o sea, siendo Zeus no podía ser de otra forma, y además esto también explicaría la naturaleza loca, salvaje, sexual también de Dioniso, porque, bueno, había nacido básicamente de los genitales de Zeus. Es decir, no solo de los genitales como esperma, como semen, sino que además fue incubado al lado de los genitales de Zeus. Entonces, por esto se le conoce como Dimétor. Uno de sus epítetos es Dimétor, es decir, que había tenido dos madres. La primera, Semele, y la segunda, de alguna forma, Zeus, porque Zeus lo incubó en su muslo. Entonces, pues este doble nacimiento también está reflejado en otra versión del mito en el que Dioniso era hijo no de Semele, sino de Perséfone, por supuesto con Zeus, pero de Perséfone. Entonces, pues ya cuando Dioniso nació, pues Hera mandó a los titanes a matarlo y entonces, pues claro, los titanes, pues allí muy salvajes, pues lo descuartizaron y todo esto. Y Zeus, cuando se enteró de todo esto, pues apareció allí con rayos, no sé qué, espantó a los titanes, pero los titanes ya habían hecho todo lo que tenían que hacer. Pero Zeus encontró el corazón intacto, lo rescató y lo implantó en Semele, y Semele ya incubó este corazón que acabó siendo Dioniso. Entonces, otra vez, según esta versión del mito, tenemos un doble nacimiento, es decir, cuando nació de Zeus y Perséfone, un nacimiento normal, y luego cuando volvió a nacer a partir de su corazón de la mortal Semele. Entonces, todo este mito del renacimiento o del doble nacimiento es uno de los principales motivos de la adoración de las religiones mistéricas. Ya habíamos hablado un poquito de las religiones mistéricas, que son estas religiones que, como su propio nombre indica, son misteriosas, incluso hoy en día que no se sabe mucho. Pero sí, este renacimiento tiene bastante que ver con el doble nacimiento o el renacimiento de Dioniso, y de hecho esto también está conectado con este renacimiento que tiene Jesús, etcétera, etcétera, en la mitología o en la religión judeocristiana. Sea cual sea la versión del mito que nosotros tomemos, la cuestión es que cuando Dioniso ya había nacido y ya era un niño normal, que ya estaba más o menos a salvo, pues aún así Zeus no se fiaba de Hera, hacía bien, entonces se lo dio a Hermes, y Hermes a su vez lo entregó a Atamante e Ino para que lo criaran como una niña. Por esto además a Dioniso se lo considera un dios bastante femenino, ¿no? Se lo considera una divinidad que tiene las dos partes, ¿no? La parte masculina, pero también la parte femenina, y de hecho en muchas representaciones tiene esta apariencia un poco femenina, un poco orientalizante. Los griegos pensaban que todo lo que tenía que ver con el mundo oriental pues era un poco afeminado y todo esto, ¿no?
En otra versión también dicen que Zeus se lo dio a Perséfone para que lo criara en el inframundo lejos de Hera. Es decir, ya hemos visto cuando estábamos viendo a Hermes que solo Hermes y por supuesto Perséfone y Hades podían entrar y salir del inframundo a su voluntad. Entonces, si Dioniso estaba siendo criado en el inframundo, pues Hera no podría tocarlo allí. Aquí a la derecha vemos esta célebre estatua de Praxíteles. Yo creo que todo el mundo la ha visto alguna vez. Y vemos a Hermes ya crecido, posiblemente ofreciendo un racimo de uvas al niño Dioniso. Entonces, bueno, pues vemos aquí todo este tema de la curva praxiteliana, etcétera, etcétera. Una estatua muy interesante, muy estudiada en general, porque, bueno, no es para menos.